Has escrito una trilogía sobre violencias de género. Colombia está atestado de estos problemas. Si uno ve las cifras, hablamos de que en Colombia una mujer cada 4 días muere a manos del amor de su vida. El porqué del título, Viólame suavemente. La intención del título era llamar la atención y que la gente quedara totalmente desconcertada. Que alguien muy cercano a mí sufrió una violación, y no por el hecho que le hubiera pasado, sino porque yo no tuve que responder. Pero antes de hablar de literatura, hablemos un poco de ti. Patricia Rodríguez, una joven escritora, nacida en Bogotá. Ya nos dirás por qué razón no naciste en una bulliciosa ciudad. 3 libros, una trilogía sobre violencia de género, y pues es una temática que realmente venimos tratando en Ni Reinas ni Cenicientas. Y tienes Virginidades vendidas, Viólame suavemente, y el último que ha lanzado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Caricias violentas. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Has escrito una trilogía sobre violencias de género, pero antes de hablar de literatura, hablemos un poco de ti. Pues mis libros siempre están cargados de muchas imágenes visuales, o sea, como escritora de televisión tiendo a narrar siempre con esta facilidad visual para que la gente se meta en los libros fácilmente y empiece a tener una lectura fácil. Pasar de la televisión a la literatura es un cambio absolutamente rotundo. Yo creo que no hay que tener las mismas habilidades para escribir para televisión como para escribir para libros, por eso no todos los libretistas son escritores ni viceversa. A mí el amor por la escritura me nace de la genética. Mi papá es escritor, mi abuelo fue escritor. Digamos que esa es una vena familiar que siempre hemos tenido y es un interés al que yo siempre me he visto abocada. La televisión es para mí, digamos, lo que me da de comer, pero los libros son para mí la expresión y el trabajo social que estoy logrando y el tema a lo que me dedico en este momento. Tú naciste en una ciudad que no es precisamente bulliciosa, una ciudad con cerros, sino en una ciudad indiferente. ¿Por qué? Bogotá es una ciudad que es una ciudad de nadie, es una ciudad a la que nos llega gente de todas partes de Colombia, todas partes del mundo, y yo siento que cuando la gente está en su propia región es mucho más nacionalista, como si Bogotá no fuera de ellos, y es la sensación que a mí me da Bogotá. Bogotá es una tierra de nadie, que parece no importarle a nadie, botamos el papel en la calle, vemos un robo en la calle y nadie parece hacer nada. Yo creo que yo vivo rodeada de una indiferencia y la cultura misma lo hace a uno retraerse un poco. Entonces, si hay un problema, cuidado, salga corriendo. No es, venga, ayudemos. Creo que Bogotá es una ciudad muy indiferente. En tu reseña biográfica tú te declaras viajera, testaruda. Bueno, eso me encanta. Además te declaras una proxeneta de telenovelas y una esclava de la literatura. Pues yo lo digo así porque es lo que me da de comer, pero muchas veces tengo que aceptar lo que he escrito novelas sobre temas que no me apasionan, simplemente porque es mi trabajo. Entonces un poco lo hago por el estado de mi cuenta bancaria, pero la literatura sí es algo que no puedo desligar de mí, es una forma de expresión y de vida que dependo de eso y por eso un poco soy su esclavo. ¿Cómo elegiste los temas o cómo te llegaron? Virginidades vendidas, Viólame suavemente y Caricias violentas. Colombia está atestado de estos problemas. Si uno ve las cifras, hablamos de que en Colombia una mujer cada 4 días muere a manos del amor de su vida, que más de 35.000 niñas y niños están en la prostitución antes de los 10 años de edad, según la UNICEF. Estamos hablando de que una mujer es violada, una de cada 3 mujeres ha sido violada en este país. Entonces las cifras son altísimas y yo creo que el bombardeo de los medios es constante. Yo llegué al primer tema de mi primer libro, Viólame suavemente, porque alguien muy cercano a mí sufrió una violación, y no por el hecho que le hubiera pasado, sino porque yo no tuve que responder.
Yo hubiera querido decirle algo más, pero mi desinformación y mi falta de interés anterior en el tema me limitó. Entonces, digamos que a mí me llamó mucho la atención saber qué hacer, saber qué decirle, y empecé a investigar. Yo escribí el libro sin ninguna intención de publicarlo, eso se dio fortuitamente más adelante, pero una vez saqué el primer libro y tuve un público y una gran recepción, el libro fue un bestseller, y fue el libro más vendido de la feria en la Feria del Libro por la editorial. Yo me vi obligada un poco a seguir denunciando este tipo de temas, y tras la acogida del segundo libro pues fue inevitable seguir adelante. Es muy fácil llegar a estos temas porque son temas que todo el tiempo están cerca de nosotros, y tal vez solo si nos detenemos un momento y preguntamos nos vamos a dar cuenta que es un fenómeno más cercano a lo que creemos. El porqué del título, Viólame suavemente. La intención del título era llamar la atención y que la gente quedara totalmente desconcertada, porque la violación se nos volvió una noticia de 30 segundos, que a nadie le importa, que parece que pasan y pasan violaciones, que a las mujeres las manosean, que en los buses pasan todos estos tipos de afrentas hacia las mujeres, que los piropos, y a nadie le importa. Entonces, claro, yo sé que el tema llama la atención y que a veces la gente se pregunta qué está pasando aquí, pero esa es la intención precisamente, que la gente se sacuda un poco y se dé cuenta que detrás de esa noticia de 30 segundos hay una historia humana gravísima y que es algo mucho más frecuente y que pasa más de lo que nosotros creemos. Una idea distinta de tu intención con el título. Yo creo que hay mucha gente que lo entiende y hay mucha gente que no lo entiende, por supuesto. Y creo que en la feria la gran oportunidad que tiene el escritor es de tener al frente a su lector y un poco tener la oportunidad de explicar las cosas. El libro reúne, Viólame suavemente, reúne una violación desde los dos puntos de vista, el punto de vista de la mujer violada y el violador. Así capítulo a capítulo uno ve el mismo instante desde los dos puntos de vista. Entonces, no solo reúne la violencia que va detrás de un acto de abuso sexual, sino también la sexualidad de la mujer y lo que debe recuperarse, porque haya sido violada, sigue siendo mujer, sigue teniendo deseos sexuales. Entonces, un poco el título también reúne estas dos cosas, Viólame suavemente, porque no estamos hablando solamente de la brutalidad que hay detrás de eso, sino de la feminidad y la recuperación. Yo tuve la oportunidad de explicar a quienes no entendían o pues malentendían el título por obvias razones. También tuve muchos eventos negativos, y era que me encontré con violadores. En mi primer libro, los violadores también son lectores, los violadores también van a las ferias del libro. Y también conocí muchos violadores que me escribían diciéndome no desee lo que no quiere que le pase, o haciéndome este tipo de comentarios. Pero para mí, digamos que era parte de lo que yo me iba a enfrentar y yo lo tenía claro. Entonces se manejó y creo que fue más bien una experiencia muy positiva. ¿Qué te llevó a que aparezca la víctima y simultáneamente aparezca el victimario? Yo creo que en los problemas del abuso sexual no podemos quedarnos reparando víctimas. Muchas veces pensamos que debemos ayudar a la mujer a salir adelante con programas de recuperación tanto físicos como psicológicos, pero se nos olvidan los victimarios. Y yo personalmente creo que tenemos que empezar a trabajar con ellos y a entenderlo. La gente tiene el mito de que los violadores es gente que sale de una caverna con cachos a medianoche a hacer daño, y se nos olvida que son parte de la sociedad. Estamos hablando de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos de la universidad. Violadores hay muchos, y lo que yo quería era acercar ese prototipo a la gente para que se den cuenta que esto no es una historia de ciencia ficción, es el familiar de uno el que está produciendo este fenómeno. Entonces tocaba mostrarlo sin juzgarlo, porque también él no es una persona que sea víctima. Él también es víctima, es víctima de una sociedad que lo alimenta y lo lleva a violar, porque esta sociedad es un poco una red de violación que está animando a los violadores a hacerlo. En una de tus novelas hay un tema que es de muchísima actualidad y que está sucediendo en muchas ciudades del país. Así es, las cifras son un escándalo absoluto. Pero creo que, como tú dices, es un fenómeno histórico. En este país muchos hombres se han educado, han empezado su educación sexual a través de la compra de una virginidad, y muchas niñas empiezan su sexualidad a través de este tipo de violaciones. Es un deseo puro. Esta sociedad todavía favorece eso. Un hombre que lleva a su hijo a comprarle una niña para que empiece su vida sexual está bien visto. Desafortunadamente, nos enfrentamos a un fenómeno que ni siquiera tiene que ver con un estrato social, porque una virginidad cuesta. Entonces estamos hablando de gente con dinero, estamos hablando de gente con educación. Entonces hay un problema cultural muy grande
Y el problema de la venta de virginidades no es solo en Medellín, también pasa en Bogotá, también pasa en todas partes, pero a veces nos gusta alejarlo y pensar que esto es un tema de la mitad del África, pero no, es algo muy cercano. Prepárese para sentir el inquebrantable suspiro del deseo de supervivencia de una víctima que intenta rehacer su vida, mientras que lee en contraste el cinismo y las justificaciones de un violador que no se avergüenza y está orgulloso de lo que hace. Un contexto impensable del que nadie quiere hablar. Una búsqueda intimista de las pasiones y motivaciones del sexo sucio. Tú tratas escuetamente las vivencias de cada uno de los personajes en las novelas. Una mujer vendiendo la virginidad de una niña de 13 años a un capo. De hecho, le vendía la virginidad de su propia hermana. O sea, eso es fuertísimo de ver. Pero sí, claro, estamos en una sociedad donde el narcotráfico nos ha hecho mucho daño. No solo en cuanto a este dinero fácil y esta posición masculina, poderosa, de hacerle daño a la mujer y usarla como objeto, sino también de la narcoestética. Tenemos una tendencia también femenina a vendernos como objetos, a que los hombres nos compren como objetos, y es una tendencia repetitiva que lleva a estos casos de ventas de virginidades. Virginidades vendidas es un libro narrado desde el punto de vista de la niña de 10 años que cuenta cómo su mamá vende su virginidad. ¿Por qué lo hice a través de los ojos de ella? Porque es muy fácil juzgar a los adultos. Si yo cuento la historia desde el punto de vista de la mamá, es muy fácil decir a esta señora cómo fue a hacerlo. Pero cuando uno ve la historia desde el punto de vista de la niña y empieza a ver un entorno de una forma infantil, empieza uno a entender por qué en Bogotá o en Colombia se venden tantas virginidades. En esa novela tú la escribes para que la entienda cualquier público, desde una niña hasta una persona adulta. Porque yo insisto en que el tema y el problema de la venta de virginidades no está entre la niña que fue vendida y el comprador. Hay muchos fenómenos sociales que nosotros mismos impulsamos para que se dé esta venta de la virginidad. Lo que yo quería es que uno entienda por qué una mamá llega a este extremo. Ella no es una villana que se ríe de lo que está haciendo y se alegra con la venta de la virginidad de su hija. Una mamá, para que llegue a vender una niña, tiene que verse en un extremo totalmente tenebroso para tomar una decisión así. Es muy fácil juzgar, entonces yo siempre trato de buscar los puntos de vista que nadie quiere ver y me gusta darle voz. En mi primer libro le daba la voz a una mujer violada y a un violador que tal vez nunca ha tenido voz, y aún peor, a una niña que, si su madre es la persona que le debe dar voz y debe denunciar todos estos casos, en el caso de una niña vendida por su madre no tiene. Entonces mi intención es mostrar esos puntos de vista que nadie quiere escuchar, para que la gente vea que esta realidad tiene muchos más matices que un blanco y un gris que sea de fácil juzgar. Podríamos decir que nos alejamos de la literatura para adentrarnos a los problemas estructurales de una sociedad. Mi intención siempre con estos libros es ir a la verdad. Yo creo que hay una responsabilidad, uno no puede tratar estos temas de una manera imaginaria y ficticia. Entonces, antes siempre de cualquier libro yo hago investigación. En Viólame Suavemente investigué tanto con mujeres violadas como con violadores. En Virginidades Vendidas hablé con niñas vendidas, con sus madres y con compradores. Igualmente en Caricias Violentas hablé con victimarios y con mujeres abusadas. Yo creo que siempre hay que ir a la verdad. Por supuesto son novelas y tienen un componente de ficción, y están narrados en forma de novelas porque es un texto mucho más fácil de devorar que si fuera una tesis, pero sí tiene una intención psicológica y sí tiene una intención de que la gente reflexione sobre la realidad que estamos viviendo. Con respecto a quienes leen el libro, ¿cuál ha sido la reacción? Y te lo voy a preguntar de una manera diferenciada, hombres y mujeres. Mi público principal es gente universitaria, de 18 a unos 30 años, es el público más grande en cuanto a mujeres. En cuanto a hombres, estamos hablando que el público que compra mis libros es un público mayor a 45 años. Entonces digamos que esta diferencia es bastante llamativa, no sé por qué, pero tengo público tanto femenino como masculino, y creo que el éxito de los libros no habla bien de mí y de mis libros, habla bien de la gente y del interés de la gente por hacer algo por este tema. Yo agradezco mucho más el público universitario porque yo creo que es ahí donde se puede hacer el verdadero cambio. Háblame un poco de tu último libro, Caricias Violentas.
Caricias Violentas es una novela que narra una historia de amor, pero a las patadas. Es una historia de violencia intrafamiliar donde el deseo se confunde con esa pasión agresiva, donde el odio y el amor juegan un papel que se funden el uno con el otro y donde las dinámicas de reconciliación y pelea se vuelven una forma de amor, de amarse violentamente. Es una historia muy frecuente acá en Colombia. Yo creo que todos hemos tenido cercano a una persona que haya sufrido de violencia intrafamiliar, no solo física, sino también psicológica. Lo que yo trato de mostrar en el libro es por qué resolver la duda de por qué un hombre es capaz de pegarle a una mujer y por qué una mujer decide quedarse al lado de un hombre que le pega. En ese caso, ¿hablamos de amor o de una relación patológica? Desafortunadamente, para mí fue muy fácil entender los dos primeros libros porque una violación, una venta de virginidad es mal que bien, es una historia de odio, es una historia de un vejamen, de una morbosidad. Pero cuando uno está hablando de amor de pareja, de violencia intrafamiliar, está hablando de una historia de amor. Porque es que desafortunadamente es difícil de entender, pero antes del primer golpe y después del primer golpe hay mucho amor. Ningún hombre le pega a una mujer en su primera cita. Un hombre para pegarle a una mujer ya la ha violentado psicológicamente, ya la ha llegado a un extremo en el que para ella es más difícil reaccionar. Una mujer se queda al lado de un hombre que le pega no porque le guste, se queda porque la sociedad la obliga, porque tiene una mamá diciéndole, mija, pero tolere ciertas cosas, defienda su matrimonio, cuide a su pareja, aguante. Y un poco tiene una responsabilidad el matrimonio sobre sus hombros, tanto así que decide quedarse y un poco ella quiere resolver a su marido, quiere ayudarlo. Pero yo creo que sí es una historia de amor y es lo difícil de entender, por eso es que uno a veces ve y dice, pero ¿por qué ella no lo deja? Pues porque está enamorada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a qué extremos no hemos llegado nosotros mismos por amor que nunca pensaríamos que íbamos a llegar? A uno le pasa, claro, para cosas buenas tal vez, en el mejor de los casos, pero estas historias son muy frecuentes y a cualquiera de nosotros nos puede pasar. ¿Qué objetivo te propusiste para narrar esta violencia de pareja? Mi principal, yo creo que tengo dos objetivos. El principal es que primero la gente deje de preguntar por qué se queda, porque cuando uno dice por qué se queda, está diciendo si se queda se lo merece. Entonces, inmediatamente está culpando a la víctima, como decir que a una mujer la violan porque usa minifalda, a una mujer le pegan porque se queda, o sea, está uno culpando a la víctima. Entonces yo creo que hay que sacarse esa idea de la cabeza. Y por el otro lado, yo quería que la gente entendiera por qué un tipo llega a pegarle a una mujer y que pudiera identificar en qué momento está en una relación nociva, porque muchas veces las mujeres que están en esta relación no se dan cuenta. Ellas no se dan cuenta, uno le parece una locura que si a uno le han pegado 3 veces no se dé cuenta que está en una relación viciosa, no se dan cuenta. Entonces hay muchas formas de identificar este fenómeno y yo quería que la gente hablara del tema y que se saliera de este silencio intrafamiliar que creo que es de donde germina todo el problema. ¿Has pensado en una cuarta novela? Pues por ahora tenemos la trilogía, pues lo lancé hace menos de 8 días, pues ahora estamos terminando esto, pero mi intención sí es seguir y yo creo que hay que hacerlo, hay que seguir dando voz, hay que seguir haciendo ruido, hay que seguir llamando la atención y mientras Dios quiera, yo creo que seguiré en esto. Bueno, para nosotras es importante mostrar a la teleaudiencia, visibilizar a las escritoras. Bueno, que tenga muchos éxitos con las ventas y con el objetivo que te has propuesto con esta trilogía. Y muchas gracias por estar aquí en Ni Reina ni Cenicientas.